Shalom, toda alabanza, gracia y honor a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem HaKakwadash, doble honor a los apóstoles de la gran piedra molino, que los han enseñado esta verdad mediante el Espíritu Santo, la 100% verdad. Y saludos a todos hermanos y hermanas alrededor del mundo que son parte de la elección. El Espíritu me movió a hacer este video y va a ser corto, sobre una mentira que está por todo el internet. Hay una confusión cuando viene a estos nefilimos, yo creo que se llaman los nefilinos o los nefilim. Nephilim es en inglés, y lo que la gente cree, lo que ciertos individuos creen es que los nefilim, los nefilenos o los nefilinos son unos gigantes, unos hombres que se miran como marcianos. Yo no sé exactamente qué cree la gente, pero sobre el Espíritu Santo, vamos a explicar qué quiere decir los nefilim, los nefilinos, o lo que se llama en español, lo que ustedes hispanos llaman nefilim en español, este es Génesis capítulo 6 y 1. Dice: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para ellos mujeres, escogiendo entre todas. Porque cuando tú lees la Biblia, cuando tú entiendes las escrituras y lees la palabra hijos de Dios, o cuando tú lees las escrituras, mejor dicho, hay tres clasificaciones de personas o personajes en la Biblia. Tienes los hijos de Dios, que eventualmente fueron llamados los israelitas. Tienes los hijos de los hombres, y después tienen los hijos del impío, del malvado o del malo. Ahora, los hijos de los hombres son las otras naciones, que consiste de los árabes, de los llamados chinos, de los japoneses, de la gente africana y etcétera. Después tienen los hijos del impío o del malvado, y de ellos consiste los llamados blancos, la gente que se llama blanca, la gente que se llama los llamados judíos, los alemanes, los europeos. Ahora, está estas tres clasificaciones de hombre sobre la gente. Por eso dice aquí, versículo 2, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para ellos mujeres, escogiendo entre todas. Porque cuando tú lees en las escrituras y tú entiendes qué pasó en el principio, el Señor creó toda la creación en el quinto día. Todos los humanos fueron creados en el quinto día. Matter of fact, vamos a leer esto bien rápido. No vamos a ir demasiado profundo en esto, pero lo vamos a leer bien rápido. Este es Génesis 1 y 21. Dice: y creó los poderes, el Alahayim, los grandes animales acuáticos y los seres vivientes que desplazan y que las aguas produjeron. Todo ser viviente que desplazan. ¿Qué quiere decir desplazan? Que se mueven. Todo ser viviente con vida fue creado en este día, en este quinto día. Por eso dice y creó los poderes, porque esa palabra por Dios no está hablando del Dios todopoderoso. Eso está hablando del Alahayim. Como podemos mirar aquí, la palabra hebreica por Dios es A. La primera palabra que miran ahí es A. La segunda es, porque va de derecha a izquierdo.
So, la palabra A, lo que miran ahí en blanco, es A. ¿Ok? La palabra ahora que está en blanco, déjame. ¿Ok? La palabra segunda en blanco es la. La palabra tercera es ja. ¿Ok? En un momento. La palabra cuarta es ya. Y la palabra quinta es yam, es ma. So, todo junto, la palabra aquí dice alahayam. Alahayam. ¿Ok? Muchos creen que esta palabra dice Elohim. No es Elohim. Porque la palabra Elohim, ese es el lenguaje de los llamados judíos, que está mezclado con diferentes lenguajes de Alemania y eslávico. ¿Ok? Elohim. La palabra I no existe en el hebreo. So, la palabra I en el hebreo actual, en el hebreo paleo, que paleo significa anciano o viejo. ¿Ok? Dice alahayam. Y la primera cosa que dice aquí, ¿ok? Por la definición en el Strong's es plural. La palabra es plural. ¿Ok? Porque lo que estamos leyendo aquí no es el Padre Celestial creando estas cosas. ¿Ok? Los que crearon todo lo que miramos que existe, visible e invisible, empezando con nuestro Salvador, es Yahweh Shai y los ángeles. Ellos crearon todo. El Alahayim creó todo. Ok, igualmente cuando un rey conquista una tierra, el rey no anda ahí quebrando su espalda y sudando creando la ciudad. Los que andan creando y construyendo y haciendo todo el jale son sus siervos. Ok, so aquí el siervo principal de Yahweh es Yahweh Shai. Ok, su hijo. Y de ahí el hijo creó al Alahayim, que son los ángeles. Ok, so vamos a agarrar una prueba en eso, man. Ok, vamos a comprobar todo lo que estamos diciendo aquí, man. Ok, porque aquí en la Gran Piedra Molino, que es Great Millstone, estudiamos las escrituras. Ok, y tenemos la 100% verdad, man. Yo sé que a algunos hombres les ofende y no les gusta que decimos que tenemos 100% verdad, porque sienten como que andamos poniéndolos delante de Yahweh Shai, pero no, eso no es la situación. Yahweh Shai, Yahweh, mediante Yahweh Shai, mediante el Espíritu Santo, es los que los enseñó esta 100% verdad. Y lo que estamos enseñando es 100% verdad, man. Es la verdad. Ok, esto es Colosenses 1 y 13, dice 12. Y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Y de quién está hablando aquí? Esto está hablando del Mashiach, que Mashiach en el hebreo significa el ungido, el Mesías, el Cristo. Pero la palabra que pertenece ahí es Mashiach, que significa el ungido. ¿Ok? Porque Cristo es un título, no es el nombre del Señor. Dice Mashiach, versículo 15, Mashiach, ahí dice Cristo, es la imagen visible de Yahweh invisible, el que ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda creación. Ok, y esto está hablando de Yahweh Shai. Cuando dice que es supremo sobre toda creación, quiere decir que Él fue el primero. Él fue el primero de toda la creación. Dice, porque por medio de Él, Yahweh, Dios, creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Ok, eso todos los
ángeles que existen en los lugares celestiales fueron creados por Yahawashi. ¿Ok? Y esos primeros ángeles que Yahawashi creó, esos primeros frutos, fueron los que ayudaron al Señor a crear el mundo y todo lo que existe. ¿Ok? Por eso dice aquí, porque por medio de él, Yahweh creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Esto está hablando de Yahawashi. ¿Ok? Esto está hablando de Yahawashi que fue asistido, ¿ok? Como leímos en Génesis 1, el Alahayim, los poderes, los ángeles, fue asistido por ellos para crear todo lo que miramos, visible e invisible. ¿Ok? Por eso las próximas definiciones de Dios en Génesis 1, que es el Alahayim, en el Yiddish, en el hebreo falso, es Elohim. Dice gobernantes, jueces, divinos, ángeles y dioses. ¿Ok? Y los primeros que empezaron la construcción de todo lo que existe con Yahawashi son parte de su electo. Son hombres que hoy están en la tierra. Y ellos crearon la santa gente, que son los israelitas, que en enteridad los israelitas son dioses sobre la tierra, man. ¿Ok? So ahora vamos a regresar, man. Vamos a entrar a Génesis capítulo 6 y vamos a empezar en 1. Dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios, ¿ok? Los hijos de Yahweh, los israelitas en ese tiempo, que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para ellos mujeres, escogiendo entre todas. Ahora, ¿cómo sabemos que los israelitas son los descendientes de los hijos de Dios? Ok, aquí está. Este es Lucas capítulo 2, capítulo 3. Y vamos a entrar aquí, versículo 24, y vamos a brincar. Dice, ¿sabes qué? 23, dice, al comenzar su ministerio, Yahawashi tenía como 30 años. Él era, según se creía, y eso tiene dos paréntesis, quiero mirar cómo se dice paréntesis. Ok, la palabra por paréntesis es paréntesis. Tiene dos paréntesis, porque cuando dice según se creía, esos paréntesis es una agregación de gente que empezó a publicar esta Biblia en sus empresas. ¿Ok? Pero eso no está en el hebreo, eso no está en Arroyos. So, leéndolo en su verdadero entendimiento, dice, al comenzar su ministerio, Yahawashi tenía como 30 años. Él era hijo de José. ¿Ok? Hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Haná, hijo de José. Ahora vamos a brincar hasta el versículo 37. Hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, que era hijo de Yahweh, hijo de Dios. ¿Ok? Son los hijos de Dios, eran los descendientes, los que nacieron después de Adán. Set, Enos, Mahalaleel, Enoc, Metusaleh, Lamec, Sem, Arfaxad, Cainán, Peleg, Ragaú, Serug, Nacor. Todos estos hombres, todos estos individuos eran hijos de Dios, man. Eran lo que los israelitas eran llamados antes que el Señor les dio el nombre israelitas. Estos eran los directos descendientes de Adán. Porque cuando tú lees
Adán era un directo descendiente de Rey David. Rey David era un directo descendiente de Yahushua. Y todos estos hombres eran de la directa descendencia de Adán, pero yendo a Adán, eran directos descendientes de Sem, Arfaxad y Arfaxad. Porque Noé tuvo 3 hijos. Noé tuvo Sem, Cam y Jafet. ¿Ok? Pero los hijos de Dios siguieron su existencia, siguieron su linaje directamente de Sem, y de Sem a Arfaxad, y de Arfaxad a Cainán, y llegando al futuro, el libro de, perdón, el versículo 30 dice, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, perdón, no es este, es aquí, versículo 34, hijo de Jacob, perdón, versículo 33, hijo de Aminadab, hijo de Admin, hijo de Arni, hijo de Ersón, hijo de Fares, hijo de Judá. Judá era uno de los hijos de Jacob, right? Versículo 34, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré. So ahora cuando leemos hasta abajo, llega hasta Adán, y cuando leemos hasta arriba, llega a José, y de José, el padre de Yahushua. Esos eran los hijos de Dios. Se llamaban los hijos de Dios hasta que llegó la venida de Jacob, que el nombre de Jacob fue cambiado a Israel. Y esos son los descendientes de los hijos de Dios. Por eso cuando regresamos a Génesis capítulo 6 y versículo 2 dice, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para ellos mujeres, escogiendo entre todas. Ahora sabemos quiénes son los hijos de Dios. ¿Ok? Los hijos de Dios son los descendientes de Adán hasta que llegó a Abraham, Isaac y Jacob, y brincando a Jacob hasta que él fue llamado Israel. Y de ahí el nombre de ellos fue cambiado de los hijos de Dios a israelitas, que significa Yashar Allah. Él es príncipe de Yahweh, a los príncipes de Yahweh. ¿Ok? Dice, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para ellos mujeres, escogiendo entre todas. Entonces Yahweh dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne, y su vida será de 120 años. En aquellos días habían gigantes en la tierra. ¿Ok? Ahora hay muchas gentes que tienen esta conspiración de los nefilenos, los nefilim. Ok, quiero mirar aquí cómo se dice eso en español, man, nomás para parar de decirlo mal. Nefilim, ok, tal vez se dice así, los nefilim. Ok, se dice, en aquellos días había gigantes en la tierra. Y aún después, cuando se unieron a los hijos de Dios, cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y les nacieron hijos, ellos eran los héroes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. ¿Ok? So esto está hablando desde la antigüedad de esos días, no de hoy. Ustedes hombres, man, ustedes reprobados, leen esta escritura y lo aplican a los tiempos de ahorita. No, esto está hablando de la antigüedad de esos días. En esos días la antigüedad de ellos era Adán. Era Adán. So estos hijos de Dios y los gigantes está hablando de la misma gente. Los gigantes y los hijos de Dios está hablando de la misma gente. Ahora vamos a ver qué quiere decir esa palabra por gigante. ¿Ok?
Y la palabra ahí es napayam. Slakia. Napoyó. Napoyó. ¿Ok? Y vamos a mirar lo que quiere decir. La palabra ahí es gigantes y los nefilim. So ahora vamos a mirar la raíz de la palabra napayam. Perdón, napayó. Y la palabra es napo. ¿Ok? Aquí está arriba. Napo. Napal. ¿Ok? Y quiere decir... En un momento. Perdón, denme un segundo, hermanos. Ok, so la palabra napo quiere decir caer, mentir, ser derribado, fallar, caer de muerte violenta, postrarse, postrarse ante uno mismo. Caer, atacar, desertar, caerse, irse, caer en manos de, quedarse corto, fallar, caerse, resultar, instalarse, consumirse, ser ofrecido, ser inferior a, mentir, postrarse. ¿Ok? So la palabra, la definición aquí es caer o caídos. Los que se han caído. ¿Ok? Y los que se cayeron fueron ¿quién? Leímos la historia de Adán y de Eva. Eva empezó a tomar de las filosofías y las diferentes cosas o del fruto del diablo. Se los pasó a su esposo Adán. So, Eva cayó de la gracia. Adán cayó. ¿Ok? Y en resultado la entera descendencia que vino después de ellos cayó. Son los nefilim. Nefilim quiere decir los caídos. ¿Caídos de qué? Caídos de la gracia de Yahweh. ¿Ok? Los que se cayeron o los que se trompezaron en el jardín. Y leímos que Adán fue expulsado. Adán y Eva fueron expulsados del jardín. Quiere decir que se cayeron de la gracia del Padre, Yahweh. Ok, eso cuando leemos del Nefilim o estos gigantes, cuando dice gigantes en esta escritura, esto no anda hablando de actuales hombres gigantescos, gigantes. Esto anda hablando de hombres que eran grandes, diciendo los hijos de Dios. Y hombres de renombre, hombres que eran grandes. Por eso te dice que cuando Adán y Eva se trataron de esconder entre los gentiles, ¿ok? Se trataron de esconder ahí, pero no se pudieron esconder porque eran demasiados grandes, diciendo que resplandaban, en otras palabras. ¿Ok? Quiero agarrar eso bien rápido. Voy a agarrarlo, nomás porque el Espíritu está moviendo a hacerlo, Este es Ezequiel 31 y 8. Dice, en el jardín de Yahweh, los demás cedros no lo igualaban. Y estos cedros y estos árboles andan representando a las diferentes gentes. ¿Ok? Dice, en el jardín de Yahweh, los demás cedros no lo igualaban. Los cipreses no se les podían comparar en ramaje, ni los castaños tuvieron ramas semejantes a las suyas. Ningún árbol del jardín de Yahweh era igual a él en hermosura. ¿Igual a quién? Igual a Adán. Igual a Adán, ¿Cómo sabemos que esto está hablando de Adán? Vamos a ir a Génesis, versículo, yo creo que es 2. En un momento.
Ok, ok, so aquí está. Este es Génesis 1:26. Dice, entonces dijo el Alahayim. Recuérdense, esto es plural. Los ángeles, empezando con el ángel principal del Padre, Yahweh. Entonces dijo el Alahayim, hagamos al hombre a nuestra, ¿ok? Nuestra imagen. ¿Qué quiere decir nuestra imagen? La imagen representa la orden, las leyes, los mandamientos celestiales. Por eso la escritura dice en el Padre Nuestro, deja todas cosas que se hagan en el cielo como o que se hagan en la tierra como se hacen en el cielo. Porque en el cielo hay un orden perfecto, hay un rango, hay un sacerdocio. ¿Ok? Hay todas esas cosas celestiales. ¿Ok? Por eso dijeron esos Alahayim, hagamos al hombre, ¿qué hombre? Adán. ¿Ok? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. So creó pues el Alahayim al hombre a su imagen. Recuérdense, hombre y mujer ya había sido creado desde el quinto día, pero en el sexto día es cuando el Señor escogió a una gente entre todas esas gentes que Él creó y los llamó Adán. Y a ese linaje de gente, Adán, empezando con Adán, se le fue dado el orden, las leyes y mandamientos y estatutos, pero en estos días fue oral. No se les fue dado en piedra, no se les fue dado en escritamente. Ok, dice, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Yahweh al hombre a su imagen, a imagen de Alahayim, a la imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Ya ves, hombre y mujer los creó al mismo tiempo. Al mismo tiempo, porque por eso es cuando tú brincas a capítulo 2, te empieza a decir que el Señor de la costilla de Adán sacó a la mujer. Eso no quiere decir, ok, eso no quiere decir que el Señor abrió a Adán, le sacó una pinche costilla, ok, la puso sobre un barbecue y lo creó y voilà, ahí salió una mujer. No, lo que quiere decir costilla es de su familia, de su linaje, de su misma línea de gente. El Señor escogió a una mujer entre ese linaje para que se case con este hombre. Igualmente como leímos de Isaac. Abraham no quiso que una mujer de otra extraña nación se case con su hijo. Él mandó a su siervo a que vaya a encontrar a Rebeca. Y Rebeca era del linaje mismo de Abraham. Brincando al futuro, ¿ok? Raquel no quería, perdón, Rebeca no quería que José se case con una cualquiera. Raquel envió a José, ¿ok? A que se case con, perdón, estoy confundiendo. La madre Rebeca envió a Jacob a que vaya a uno de sus familiares para que se case con Raquel y Lea, que las dos de ellas eran familia. Eran familia. ¿Ok? Y eran de la misma linaje. Estas son las cosas que andamos pasando en estos días, man. ¿Ok? Brincando aquí a Génesis de regreso donde estaba el punto.
Génesis 6 y 2. Y viendo los hijos de Dios, ahora sabemos por qué son los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para ellos mujeres, escogiendo entre ellas. Entonces Yahweh dijo: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne, y su vida será de 120 años. En aquellos días habían gigantes, habían hombres de renombre, habían los hijos de Dios, man. ¿Ok? Los hijos a quienes el Señor les puso su espíritu. Hasta este día nosotros no somos gigantes. Nosotros somos los Michael Jordans, los Michael Jacksons, ¿ok? Los Mayweathers. Nosotros somos los grandes futbolistas, boxeadores, artistas, científicos, escolares, constructores. ¿Ok? Nosotros somos esa gran gente hasta este mismo día. Nosotros somos gigantes en esta sociedad, man. ¿Ok? Eso es un título. La palabra gigante, el Nefilim. Los caídos, man. Porque nosotros fuimos los que caímos de la gracia del Señor. Pero todavía éramos los hijos de Dios, man, en esos días. Todavía éramos hombres que no podíamos esconderlos entre las otras naciones porque éramos tan grandes, éramos tan chingones, man, en todo aspecto. ¿Ok? Matter of fact, yo pienso que estaba en Ezequiel, perdón, hermanos. Yo creo que estaba en Ezequiel, capítulo 31, ¿ok? Y 8. En el jardín de Dios los demás cedros no lo obligaban. Los cipreses no se les podían comparar en ramaje, ni los castaños tuvieron ramas semejantes a las suyas. Nadie es como nosotros, ¿me? Nadie es como los hijos de Dios, los Yasharala, los israelitas. Ningún árbol en el jardín de Dios era igual a él en hermosura. Lo hice hermoso por la abundancia de su follaje, y todos los árboles en Edén, el jardín de Dios, le tuvieron envidia. Esto te enseña que esto no anda hablando de árboles comunes, esto anda hablando de hombres. ¿Ok? ¿Ok? So aquí tengo un precepto. Esto es Marcos 8 y 24. Dice: al mirar, él decía: veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan, man. Esto es simbólico. Cuando las escrituras anda hablando de estos árboles, anda hablando de hombres, diferentes naciones. ¿Ok? Ezequiel 31 y 9 dice: lo hice hermoso por la abundancia de su follaje, y todos los árboles en Edén, y Edén quiere decir Aidán, y Aidán, Edén, está representando el entero planeta Tierra. ¿Ok? Dice: el jardín de Dios le tuvieron envidia. Y cuando tú lees la escritura, que el Señor dijo que él tenía un jardín en Edén, este de Edén. Y eso está hablando del medio este, el medio oriente, que es donde está hoy en día encontrado la tierra de Israel. Ahí es donde estaba el jardín. ¿Ok? Dice: el jardín de Dios le tuvieron envidia. Por tanto, así ha dicho el Señor Yahweh: por cuanto se elevó en estatura y levantó su copa hasta las nubes, y su corazón se enalteció con su altura, porque eran tan grandes, eran tan chingones. Nuestra gente es chingona, man. Nosotros somos chidos, man. Somos la mejor cosa, somos el sabor de la tierra. Sin nosotros este mundo es pinche aburrido, man. ¿Ok? Dice: por eso le he entregado en mano de las más poderosas de las naciones. Y ahora estamos en manos de los llamados gringos. Somos una gente tan vergona, tan chingona, man, que tenemos tanta potencia. Pero el Señor los entregó en manos de los hijos de los hombres y de los hijos del impío, para que seamos humillados, man.
¿Ok? Dice que ciertamente hará con él conforme a su impiedad. Yo lo he desechado. El Señor los he desechado, man. ¿No el Señor los desechó en el jardín? El Señor mandó a Adán y Eva bajo un tubo. Después, generaciones pasaron, generaciones. Lo leímos en el registro. ¿Ok? De Adán vino a Sem, Arfaxad. ¿Ok? De ahí vino Abraham, Isaac, Jacob. Y de ahí brincó a rey David, Salomón. Y de ahí brincó a Yahweh Shai. Ese es nuestro lineaje. ¿Ok? Nosotros somos esos caídos, esos Nefilim, que significa los caídos, los que se caeron. No son una pinche gente que... no son unos ángeles que descendieron del cielo a empreñar a pinche mujeres, man. No seas simple. Porque hay ciertos hombres que se llaman israelitas y le rezan a Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai, que creen que los Nefilim son ángeles que descendieron de los cielos a la tierra, miraron unas ruquitas, una ruca chuca, tuvieron hijos y... No, bro. Los Nefilim eran los descendientes directos de Adán y Eva, los hijos de Dios, que cayeron de gracia, pero todavía eran esa gente que tenían el espíritu de Yahweh sobre ellos. Esta es la gente que el Señor escogió desde el principio. Cuando brincas al futuro, Abraham, Isaac y Jacob, el nombre, porque Abraham era un hijo de Dios, Isaac era un hijo de Dios, Jacob era un hijo de Dios, y después su nombre fue cambiado a Israel. Y después de él vinieron los israelitas, que son las 12 tribus, man, de Jacob, desde Judá, que son los llamados morenos, hasta abajo a Isaacar, que son los llamados mexicanos, man. ¿Ok? So, vamos a terminarlo aquí, man. ¿Ok? Génesis 6 y 2 dice, 4. En aquellos días habían gigantes en la tierra, y aún después, cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y les nacieron hijos, ellos eran los héroes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Ok, fueron los grandes chingones, man. ¿Quiénes son los héroes de hoy en día? Los grandes hombres de deporte, los futboleros, los boxeadores, los que pelean marciales mixteadas. ¿Ok? Los artistas, los cantadores, los raperos. ¿Ok? Esos son los héroes de este mundo presente. ¿Y de quién consiste todos esos héroes de este mundo presente? De puros negros, hispanos y indios. Israelitas, los hijos de Dios, el Yasharala. ¿Ok? Que Yasharala es Israel en el hebreo, que significa el príncipe de Dios, el príncipe de Yahweh. Nosotros todavía somos hombres de renombre. Todavía somos los hombres chingones. Todavía somos los más chingones del mundo, man. ¿Ok? Todavía somos los mejores en todo aspecto. Todavía somos admirados en una forma extrema. Todavía somos el entretenimiento de este mundo porque somos tan chingones. Eso es lo que quiere decir Nefilim. Nefilim quiere decir los caídos. ¿Los caídos qué? Los caídos hombres de renombre. Y esos son los israelitas, man. ¿Ok? So, con eso, espero que esto ha sido edificante para ustedes, hermanos. Y no voy a decir toda alabanza, gracia y honor a Yahweh. Ba'ashim Yahweh Shai, Ba'ashim HaKakodash. Doble honor a nuestros apóstoles de la Gran Piedra Molino, que nos han enseñado esta verdad. Y es 100% verdad, man. ¿Ok?
Y saludos a todos ustedes, hermanos y hermanas alrededor del mundo que son parte del electo.